Hola a todos, bienvenidos a este espacio nuevo a Te Cuento TV, aquí donde te contamos la plena, donde iniciamos este inicial episodio para analizar, debatir, abordar distintos temas sociales, políticos y particularmente acá en el Ecuador que vivimos en crisis de todo: política, social, económica y dirigencial. Tal es así que en el Ecuador, al momento, tenemos 18 precandidatos a la presidencia de la República porque no estarían en firmes todavía, porque no están legalmente, eh, han cumplido con los requisitos para que sean considerados candidatos. Y el 30 de este mes de agosto se estaría al compás de espera para las alianzas de distintos movimientos políticos. En segundo punto, lo más importante, que en el Ecuador debemos de reflexionar profundamente al respecto, por qué hay tantos candidatos, entre 17 y 18 candidatos. Pero si el Ecuador está en crisis, ¿por qué hay tantos candidatos? Es una interrogante muy grande, muy fenomenal, por decirlo menos. ¿Por qué hay tantos candidatos en un país que vive en crisis económica? Además, que existe crisis política, una falta de armonía entre los poderes del Estado, fundamentales como son la función judicial, la función legislativa con el ejecutivo. Existen estas inconsistencias. Tenemos un grave problema, un fenómeno social. eh, ¿Cuál es la delincuencia? El crimen organizado, el narcotráfico, que lamentablemente nos está matando, nos está manteniendo en mucha zozobra, en riesgo la integridad física de muchas personas, cooptando eh, a distintas personas por los altos índices de pobreza y desempleo, lamentablemente. Pero bien, esos son otras aristas de análisis. Pero al respecto, ¿por qué existen tantos candidatos? Principalmente que muchos no los conocen, ni los candidatos a presidente ni a vicepresidente, y movimientos políticos que lamentablemente no han estado, digámoslo así, en un ranking para llegar a tener altas posibilidades de poder llegar a la presidencia de la República y poder contender mano a mano con el actual primer mandatario, el presidente Daniel Noboa. En muchos casos se dice, algunos comentan, que perdiendo un candidato gana. ¿Por qué? Porque en segunda vuelta se unen, conversan con alianzas y allí viene el contrapeso de esos movimientos que, sin menospreciarlos, eh, no tienen mayor, valga la redundancia, peso político en la arena política ni en el elector. Y si bien es cierto, dicen que los votos no son endosables, pero uniendo estos grupos pequeños tendrían un peso para los candidatos que llegaran a disputar la segunda vuelta electoral. Además, que como es gratis, existe acá en el Ecuador, quienes nos están viendo desde el exterior, acá en el Ecuador existe un fondo de promoción electoral. No sé si en otros países, si ustedes me están viendo de otros países,
existe ese fondo de promoción electoral donde los candidatos deberán estar sujetos a las asignaciones que se les hacen en los distintos medios de comunicación. Entonces, en aras del derecho a participación ciudadana en lo que establece la Constitución de elegir y ser elegidos, pues entonces no hay ningún costo, solamente ir con sus documentos, inscribirse y que el órgano encargado electoral, como es el Consejo Nacional Electoral, inscriba legalmente y la persona, pues entonces, el candidato o el que busca tal dignidad, pues ya tendrá la posibilidad de ser conocido, quien no es conocido, pero tiene la oportunidad de ser candidato, porque no tiene ningún costo. Es con recursos públicos y será promocionado su nombre y la dignidad a la que aspira. Pero lo más importante de esto, enfocándonos en los candidatos a la presidencia, para la ciudadanía, para los ecuatorianos, lo más importante es saber no de que estos candidatos, al momento de que estos precandidatos sean inscritos legalmente como candidatos, lo más vital o lo vital es que se conozcan sus planes de gobierno. Y lo más prioritario en eso debe ser cómo resolver la crisis económica que vive el país. Y resolviendo la crisis económica del país se resuelven los problemas sociales, desempleo, inseguridad. No digo que totalmente, ni va a ser la panacea, pero se va a ir encaminando, buscando esa ruta. Aquí veo más yo candidatos noveleros, además de poco tolerantes. Hay uno que es abogado y que aparentemente habría hecho actividad social, pero muchos de esos candidatos, que es lo más importante para muchos analistas, es que muchos estarían vinculados con el correísmo, quienes fueron candidatos han tenido participación en su gobierno, entre otras roles que habrían tenido. Existe uno que fue binomio de un candidato que perdió las elecciones el 2018, me parece, o el 2021, con el expresidente Lasso, y ahora es candidato por otro movimiento político, otro partido político de mucho tiempo acá en el Ecuador, como es la Izquierda Democrática. Se mantiene a la candidata correísta Luisa González, a pesar de que considero yo que por ella no creo que arrastre, sino que tienen una estructura que le llaman ese voto duro, que ya no estaría en ese 30% que se mantendría en las elecciones, que se mantenía hasta las elecciones pasadas, el 2021, que perdió con el candidato entonces y después presidente Guillermo Lasso. Entonces, ahí existen factores que muchos especulan que serían tentáculos del correísmo manejando estos candidatos, probablemente como plan B, porque el correísmo no creo que vaya esta vez a pasar a la segunda vuelta. Pero en este escenario es realmente difícil que existan candidatos improvisados. Entre ellos existe un movimiento muy conocido acá en el Ecuador, que ahora ya su nombre cambió, y que está estrechamente vinculado
a, a los docentes del magisterio y han tenido décadas, por no decir eh, más de décadas, más de 4 décadas después del restablecimiento de la democracia, y que han tenido a su haber qué aportes han hecho al país al respecto. Escasamente o nada relevante, histórico o trascendente para el país. Pero ahí está, ahora vuelve porque no tiene costo participar porque hay promoción con recursos públicos para promocionarse y ser candidato a cualquier dignidad, desde presidente de la República hasta concejal. Es preocupante desde la óptica de los candidatos asambleístas que fueron en su época los actuales y los que están terminando sus periodos, que ya está siendo cada vez más evidente que las agendas personales se están priorizando. Aquello de que van a defender al pueblo, pues ya es algo lírico, porque desde que inició este corto periodo de este periodo, valga la redundancia, de esta Asamblea Nacional, no ha habido más que persecuciones en juicios políticos, poca productividad en proyectos de leyes y leyes aprobadas que sean de trascendencia para el país. Y realmente los perfiles para candidatos asambleístas, no veo alguno que realmente tenga una cualidad o un perfil que tenga la capacidad para proponer proyectos de leyes que ayuden o coadyuven, por ejemplo, a que el Ecuador entre a las vías de tener un escenario para la inversión extranjera y en consecuencia esas inversiones van a traer ciencia, tecnología y abrir muchas fuentes de empleo. En este análisis un poco somero del escenario que se va a presentar para el Ecuador y los candidatos que ya se han presentado para la presidencia de la República, que podrían haber unos 2 o 3 que podrían estar teniendo posibilidades en caso de ser legalmente inscritos para llegar a una segunda vuelta. Los ecuatorianos debemos de pensar detenidamente, esta vez concienciar el poder que tenemos en el voto, de dar la oportunidad o de sepultar a aquellos que traicionaron esa confianza que se les dio a través del voto y que hoy vivimos una gran crisis económica y que el Ecuador tiene bastantes dificultades para cumplir sus obligaciones y para adquirir créditos, porque esos créditos son para cubrir obligaciones ya contraídas y que no se pueden cumplir. Existe un déficit presupuestario que es a base de ese tipo de malas gestiones, malas administraciones que han sido lamentablemente desacertadas. Y esta vez debemos tener esa oportunidad. No porque se tenga nada en contra, por ejemplo, de los correístas, pero lo que representan, la agenda
que ellos quieren hacer prevalecer. La impunidad, llegar a mayorías para poder traer a su líder prófugo de la justicia, que en todas las instancias ha sido ratificada y demostrada la responsabilidad de los delitos cometidos contra la administración pública. En este orden de cosas y con este análisis un poco superficial de esta óptica a través de este canal de Cuentodo TV, que vamos a empezar con estas análisis aquí y que enriquecernos con sus opiniones, con sus sugerencias y temas que deseen que abordemos y tener esa interacción hasta que lleguen el momento de las elecciones y de otros temas políticos, económicos, sociales y cómo sociedad construirnos cada día mejor, lo que se llama ese tejido social, y que este fenómeno social, delincuencia, crimen organizado, etcétera, y tanta violencia que está asumiendo el Ecuador, tengamos esa capacidad de reflexión, como lo vuelvo a repetir, que esto será un largo proceso, pero debemos dar el inicio con nuestro voto, que es el poder y la voluntad de darles la oportunidad o no a quienes lo merezcan y a quienes no, desterrarlos, sancionarlos y castigarlos de esa manera. Espero que con este análisis, con esta óptica, que concienciemos, y ustedes también, al respecto. Faltan muchos meses aún para llegar a las elecciones presidenciales acá en el Ecuador y de elegir asambleístas, que ya tenemos una mala experiencia, que los índices de aceptación de la ciudadanía no crecen, sino que decrecen por las actitudes, las intenciones y la agenda personal, no la agenda país, esa agenda tricolor que debe de ser consecuente con quien los va a llevar a esas curules y defender los intereses de los más desposeídos del país y no burlarse de ellos. No te olvides, sígueme en este canal en TikTok, suscríbete en YouTube, dale me gusta y podamos compartir estos videos, estos análisis para crear conciencia, opinión y así cada día crecer en esta comunidad y compartir ideas y cómo poder no solo criticar al país, criticar a las autoridades, hacerlas reflexionar, sino también aportar con soluciones. No te olvides, únete aquí con nosotros, suscríbete, compártelo con todas y cada una de las personas. Hagamos virales estos videos para seguirnos sumando y seguir enriqueciendo criterios y así juntos poder aportar a las autoridades con soluciones, no solamente ser espectadores de la realidad nacional, económica de nuestro país, que la autoridad que ejerce las distintas dignidades que lleguen a ser elegidas radica en el soberano, nosotros, el pueblo. Saludos a todos.